Antes de que se sienten, me gustaría que me ayudaran a orar, ¿ok? Padre, esta mañana pedimos que tú abras nuestros oídos, Señor. Padre, que cada uno de nuestros corazones esta mañana se convierta en tierra fértil, Señor, donde tu palabra es sembrada y produce mucho fruto, Señor. Padre, yo te pido que tú hables esta mañana, Señor, que sean tus palabras, Señor, en el día de hoy, Señor, que Jesús se ha puesto en alto, Señor, en cada cosa que hagamos, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Dios. Amén, amén. Ahora sí, pueden tomar su asiento. El día de ayer me estaba preparando y leí una frase en un versículo que está en Juan 13 que voy a utilizar un poquito más adelante, pero la frase decía en el versículo 35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Y cuando leí esa frase me llamó mucho la atención y dije, ¿cómo el mundo, cómo las demás personas se pueden dar cuenta de que nosotros somos discípulos de Jesús? Porque esta es nuestra tercera semana en una serie que titulamos Siguiendo a Jesús. Y las 2 semanas anteriores el pastor Enrique nos ha estado hablando acerca de ser discípulos. Y una cosa que mencionó hace 2 semanas el pastor es que la palabra cristiano solo aparece 3 veces en toda la Biblia y Jesús no la utilizó nunca. Pero la palabra discípulo aparece 271 veces en la Biblia. Y de esas 271 veces, 269 están en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra discípulo tiene que ser importante para nosotros, no tiene que ser con lo que nosotros nos identificamos. Y un discípulo es una persona que está siguiendo a alguien, a un maestro, que quiere aprender de él, parecerse a él. Una de las cosas que el pastor nos mencionó también, lo mencionó en las 2 enseñanzas, tanto la pasada como la antepasada, nos mencionó los objetivos de un discípulo. Y los objetivos de un discípulo son estar con Jesús, volverse como Él y hacer lo que Él hizo. Nosotros como seguidores de Cristo, estos son nuestros objetivos. Esta es la razón por la que nosotros vivimos. Vivimos para estar con Jesús, para volvernos como Él y para hacer las cosas que Él hizo. Un discípulo nunca va a aprender de su maestro si no pasa tiempo con su maestro. Un discípulo nunca va a aprender la profesión de su maestro, de la persona que le está enseñando, si no pasa tiempo con él. Y esa es la primera clave para nosotros. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Y si se fijan, cuando Él llama a sus discípulos, los llamó a vivir con Él, a viajar con Él, a comer con Él, a estar todo el tiempo con Él, porque después les iba a entregar una tarea que vamos a ver un poquito más adelante. El maestro, nos decía el pastor, siempre escoge al aprendiz y no el aprendiz al maestro. Y eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que es un privilegio seguir a Jesús, porque si Jesús te llamó y tú respondiste, qué honor y qué privilegio que tú y yo podamos ser considerados discípulos de este maestro. Otras de las cosas que estuvo compartiendo el pastor tienen que ver con nuestra boca, con lo que sale de nuestras palabras. Y hace 2 semanas el pastor nos hablaba de la importancia de quedarnos callados. De hecho, la semana pasada el pastor Enrique decía, si tú quieres escuchar al maestro, tienes que callarte. Y es muy importante que nosotros cuidemos lo que sale de nuestra boca. De nuestra boca no pueden salir fuentes de agua dulce y agua amarga. O sea, o es una o es la otra. Y como discípulos de Jesús podemos ver las palabras de Jesús en rojo en nuestras Biblias y darnos cuenta que sus palabras tienen poder. Él con su palabra creó el universo entero y cada vez que Él hablaba, los demonios huían y cada vez que Él hablaba, sanidades sucedían. ¿Por qué? Porque de su boca solo salían las palabras de vida y eso es importante para nosotros. Para poder escuchar a Jesús necesitamos cerrar nuestra boca y callar nuestros pensamientos y prestarle toda nuestra atención para poder parecernos a Él.
Y quiero comenzar esta mañana. Este es un pequeño resumen de lo que vimos las 2 semanas pasadas. Y hay una historia que está en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Y lo primero que se necesita para ser un discípulo es una invitación. Porque como ya vimos, el maestro escoge al discípulo y no al revés. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender o darnos cuenta es que hay una invitación. Y vean esta historia, está en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y el paréntesis me encanta, dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y lo primero que quiero enfatizar en este pasaje es que Jesús iba pasando y él vio un candidato a discípulo, que era Mateo. Y Mateo se dedicaba a una profesión que era muy mal vista porque él le cobraba impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Entonces toda la gente lo odiaba porque aparte de eso los cobradores de impuestos tenían la fama de extorsionar al pueblo. Ellos le robaban al pueblo, a veces cobraban impuestos de más y luego se quedaban ellos con el dinero y pues la gente los odiaba. O sea, era un pecador de mala fama porque eran muy tranzas. Y de repente va pasando por ahí Jesús y ve a este Leví, Mateo, que está sentado cobrando impuestos. Y Jesús le hace la invitación. Le dice, sígueme y sé mi discípulo. Para tú convertirte en un discípulo de Jesús, primero tienes que recibir una invitación. Estás aquí esta mañana, felicidades, la invitación es para ti. Y viene más adelante el pasaje, dice, no he venido a llamar, dice Jesús, no he venido a invitar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y me llama mucho la atención porque el objetivo de Jesús era que todo el mundo conociera de su amor. Él lo que vino a hacer al mundo fue a reconciliar la raza humana completa con su creador. A eso vino él a la tierra. Entonces viene Jesús a la tierra y tiene que armar un equipo, tiene que armar a sus discípulos, que ellos son los que más adelante van a llevar a cabo esa tarea y ese objetivo y ese propósito. Y me pongo a pensar, bueno, Señor, ¿por qué escogiste a un cobrador de impuestos? ¿Por qué no escogiste a los que ya tenían influencia, a los que tenían un buen estatus social, a los que eran populares en esa época? ¿Por qué no le enseñaste a las personas que estaban ya capacitadas o preparadas o más estudiadas para ser tus discípulos? Porque si se fijan, Jesús llamó a la clase obrera, o sea, puros trabajadores. Y todo esto me hizo pensar en una cosa, es que Jesús nos llama a nosotros no por lo que nosotros podemos aportar, sino por lo que Él ya hizo, y eso se llama gracia. Él nos escogió porque Él quiso. Voltea con la persona que tienes ahí enseguida y dile, Dios te escogió porque Él quiso. Es un misterio, porque volteas a ver a la persona enseguida y dices, ay, Dios lo escogió a él o a ella. Sí, Dios lo escogió a él y a ella. ¿Y por qué nos escogió a ti y a mí? ¿Por qué me escogió a mí? No tengo idea. Pero si Él me escogió fue por su gracia, y es por lo que Él puede hacer a través de su gracia en mi vida para que yo se lo pueda compartir al mundo. Y la respuesta aquí de Leví, o sea, no sé, a lo mejor se sacó de onda, ¿no? Ves a Jesús y dices, ¿yo? ¿Quieres que yo te siga? ¿Quieres que yo sea tu discípulo?
Porque ellos entendían muy bien que si él se convertía en su discípulo, su trabajo iba a ser multiplicar o hacer lo que su maestro estaba haciendo. Entonces yo creo que se sacó de onda y dijo, caray, ¿yo? Sí, claro, y aventó todo y salió corriendo y siguió a Jesús. Y hay otra historia que está en Lucas capítulo 5 y se las leo. Dice, aconteció, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice, aconteció, esto fue antes de lo de Leví, dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cómo hablaría Jesús que multitudes se agolpaban para escucharlo? ¿No? Tenía que ser, no sé, impresionante, no me lo puedo imaginar. Dice, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Para ser discípulo necesitas una invitación, número 1. Número 2, necesitas responder a la invitación. Porque Jesús ya hizo el trabajo sucio. Él ya ofreció su vida como sacrificio. Él ya hizo su parte en esto. Él ya nos llamó, Él ya nos invitó a ser parte de este reino y de esta familia y a ser parte de la iglesia. Él ya nos invitó a ser discípulos de Él. Ahora nosotros tenemos que responder. Y tanto en el caso de Leví como en el caso de Pedro, de Simón, ambos hicieron lo mismo. Dejaron todo y siguieron a Jesús. No titubearon. O sea, Pedro estaba cobrando impuestos. Me imagino que ahí Leví estaba cobrando impuestos. Me imagino que ahí estaba todo el dinero y en los registros y todo. Y no fue como que, espérame, señor, espérame, déjame nada más. Guardo esto aquí en la caja fuerte y le encargo el trabajo a alguien más. No, la Biblia dice que se levantó y lo siguió. Y no sé qué hicieron con los peces, la verdad, porque la Biblia no nos dice específicamente qué fue lo que sucedió, pero imagínate, llegan las barcas y están todos los peces ahí encima y las redes, y lo que dice la Biblia es que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. No la pensaron. ¿Qué vieron en Jesús que los hizo dejar todo para convertirse en sus discípulos? Y pensando en la frase que les decía al principio, en esto sabrán que son mis discípulos, me puse a pensar, ok, ¿qué características o qué es lo que identifica a un discípulo? ¿Cómo puedes tú identificar a un seguidor de Jesús? Y la primer característica de un seguidor de Jesús es que un discípulo lo deja todo. Un seguidor de Jesús pone todo a un lado y su prioridad, lo que más quiere es que Jesús sea exaltado, es estar con su maestro. Es que
no tiene tiempo para las demás cosas porque lo primero en su vida es Jesús. Y se levanta en la mañana y su primer pensamiento es Jesús. Y en la noche, antes de ir a la cama, el último pensamiento es Jesús. Y todo el día esta persona, aunque estás en tu trabajo o en la escuela o donde sea, estás pensando en Jesús. Traes un pasaje en tu mente y estás meditando y dices, ¿cómo me puedo parecer más a Jesús? Así es como funciona un discípulo. Un discípulo está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Marcos 8, 34 al 38. Dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a sus discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esas personas cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. Tiene que haber un cambio en la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Crecimos en una cultura en donde se nos ha enseñado un montón de cosas, pero cuando tú vienes a Jesús, tú tienes que estar dispuesto a decir, ok, no sé nada, enséñame Jesús. Tienes que estar dispuesto a decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué es lo que Él haría en esta situación? ¿Cómo funciona Él? ¿Qué haría en mi lugar, en mi trabajo, en mi escuela, en lo que estoy haciendo? Una característica de un discípulo es que el discípulo está dispuesto a abandonar su forma de vivir, a tomar su cruz y seguirlo. La segunda característica, se quedaron muy serios, muy serios. A ver, respiren tantito. A ver. Yo sé que está fuerte, yo no lo inventé, está en la Biblia. Segunda característica de un discípulo obedece. Obedece específicamente, es obediente, pero obedece las enseñanzas de su maestro. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Un discípulo, una característica de un discípulo es que él obedece. No nomás escucha lo que se le enseña, escucha y pone en práctica. Y cuando lee su Biblia, lee un versículo y lo subraya y dice, wow, voy a ponerlo en práctica. Una característica de un discípulo es que obedece. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, ustedes son mis amigos. Jesús hablando, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 14, 21. Voy rápido, ¿verdad? Con los versículos, perdón. Juan 14, 21. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Es Jesús hablando y diciendo, si aceptas mis mandamientos, si aceptas mis enseñanzas, las obedeces,
ahí es cuando la gente se da cuenta que, él es un seguidor de Jesús. Otro pasaje más, dice Juan capítulo 15. Voy a leer mucho Juan el día de hoy. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para nosotros como seguidores de Jesús, y no solo como con la etiqueta de cristiano, es vital, es de suma importancia pasar tiempo en la palabra de Dios. Es que este libro nos enseña absolutamente todo. Esta es la forma en la que nosotros conocemos a nuestro Maestro. Esta es la forma, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, aquí aprendes. Y cuando escuchas sus enseñanzas y las obedeces, ahí es donde el amor de Dios está en ti. Ahí es donde se demuestra que eres un discípulo. Porque uno, pasas tiempo con este libro, pasas tiempo con Jesús. Y dos, pones en práctica lo que Él te enseña. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? Eso, sonríanme tantito, ¿ok? Tercera característica de un discípulo. Un discípulo, según la Biblia, un discípulo da fruto. Entonces, número 1, un discípulo lo deja todo. Número 2, un discípulo obedece las enseñanzas de su maestro. Número 3, un discípulo da fruto. Vamos otra vez a Juan, ahí estamos en Juan 15, solo que ahora voy a leer del 1 al 8, ¿ok? Vean lo que dice. Dice, todo se conecta, está muy padre. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje. Aquí está, por el mensaje. ¿Ok? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Esta fue la frase que leí ayer y dije, caray, o sea, un discípulo. Hay características que distinguen a un discípulo y muy específicamente aquí Jesús dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cuál es la clave según el pasaje? Permanecer en Él. Pasar tiempo con Jesús, tu tiempo privado, a solas, leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, es importante. Nuestras reuniones son muy importantes, nuestras reuniones colectivas, pero tu tiempo en lo individual y en lo personal es clave para que tú puedas producir fruto. Y el fruto no es para ti, el fruto es para las demás personas. Un verdadero discípulo de Jesús da mucho fruto. Y yo creo que aquí te puedes detener tú tantito y examinarte, analizarte y pensar y decir, a ver, ¿qué fruto estoy dando?
Y si dices, híjole, no estoy dando fruto, ¿qué puedo hacer? Pasar tiempo con Él. Porque si permaneces en Él y Él permanece en ti, entonces el fruto se produce. El fruto no lo puedes producir tú solo. No es como que tú le vas a echar muchas ganas y vas a apretar y, oh, Señor, voy a dar fruto. No, para poder producir fruto, Él tiene que estar en ti y tú tienes que permanecer en Él. Y a medida que tú pasas tiempo con el Señor, a medida que tú lees la Biblia, a medida que tú lo vas conociendo en la Escritura y Él permanece en ti y tú permaneces en Él y hay una conexión entre el cielo, entre el maestro y el discípulo, entonces hay mucho fruto. Y fuimos llamados para eso. Si se fijan, el 2, obedecer las enseñanzas, y este tercer punto, un discípulo que da fruto, se conectan. ¿Por qué? Porque para ambas necesitas estar en el Señor, permanecer en el Señor. Necesitas conocer a Jesús, necesitas estar tiempo con Él. Y cuando obedeces y pones en práctica lo que has escuchado y lo que has aprendido, permaneces en Él y el resultado es fruto. Una cuarta característica de un discípulo es que un discípulo ama a otros discípulos. Está muy padre porque también se va a conectar con los otros 3 puntos. Acompáñenme a Juan 13, 34 y 35, que fue el pasaje con el que comencé. Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Otra vez Jesús diciéndonos, esta es la forma en la que identificas a un verdadero discípulo. En el amor que nos tenemos unos por otros. Y si se fijan, Jesús pone el estándar de amor. Dice que como yo los he amado. Y el amor que tenía Jesús, que tiene Jesús por nosotros, lo llevó a morir por nosotros. No está hablando de un amor superficial, no está hablando de un, sí, te quiero. No, un amor que se sacrifica por los demás. Esa es una característica de un discípulo, alguien que ama a las demás personas. ¿Saben qué sucede cuando hay amor verdadero y cuando tú amas a la persona que tienes enseguida y a la que tienes atrás y vas y pides perdón y perdonas cuando tienes que perdonar? Bueno, una de las características también de un discípulo, que es así como una subcaracterística de este mismo punto, es que los discípulos no guardan ofensas. Si alguien te hizo algo, vas y lo perdonas. Si tú le hiciste algo a alguien, vas y pides perdón, porque en el amor se cubre la multitud de faltas. Es esa clase de amor a la que Jesús nos está llamando, es cuando tú amas a las personas. Y híjole, y en medio de una familia va a haber roces y va a haber pleitos, ¿no? Estoy viendo aquí a José Ramón y trabajamos juntos y yo lo amo y todo, pero pues a veces tenemos así nuestras peleas y José Ramón, ¿por qué hiciste eso? No, tú, ¿por qué no hiciste aquello? Y al final del día, los dos estamos unidos. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y no vamos a ser perfectos y nos vamos a equivocar, pero tenemos que aprender a pedir perdón y aprender a perdonar a los otros discípulos. ¿Para qué? Para que el mundo se dé cuenta que nosotros somos discípulos verdaderos de Jesús. Y en donde hay amor, adivinen que no hay chisme, no hay murmuración, no hay opiniones, no hay juicio,
¿Por qué? Porque si yo amo a José Ramón y viene alguien a hablarme mal de José Ramón, yo le voy a decir, oye, no hables. ¿Tienes algo contra José Ramón? Ve y arréglalo con él. Es más, yo te acompaño si quieres. Y cuando nosotros nos amamos, el mundo va a saber que somos de verdad. Porque no va a haber espacio para ninguna ofensa en nuestras vidas. Y cuando haya, pides perdón. Y cuando tengas que perdonar, perdonas. Otro pasaje, Juan 15, del 12 al 17. Dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Qué fuerte que Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ustedes son mis amigos. Esa es la cantidad y calidad de tiempo que tú y yo tenemos que pasar en su presencia, al grado de que tú puedas decir, yo soy amigo de Jesús y Jesús es mi amigo. Vean lo que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque yo les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Otra vez, en este mismo pasaje volvemos a ver los 3 puntos pasados. ¿Por qué? Permaneces, das fruto, amas. Ya no eres esclavo, ahora eres amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con Jesús. ¿Se fijan cómo todo se conecta? Das fruto, amas, y todo lo que tienen en común estas características es que es una persona que pasa tiempo con Jesús. Y todo se conecta. ¿Y saben dónde se conecta? En Jesús. Tú y yo no podemos ser discípulos ni seguidores si no estamos conectados a Jesús. Una última característica de un discípulo es que un discípulo hace otros discípulos. Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Otra característica de un discípulo es que un discípulo no es egoísta y no se queda con lo que ya tiene. No, un discípulo va y hace otros discípulos, repitiendo el mismo ciclo. Lo dejas todo, obedeces, das fruto, amas a los demás discípulos, amas a tu hermano en Cristo. Lucas 9, del 1 al 6. Vean lo que sucede aquí. Dice, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea allí su salida.
En cuanto a los que no lo reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Un discípulo va y hace otros discípulos. Un discípulo ve lo que su maestro hace y Jesús sanaba enfermos, así que él iba y sana enfermos y libera demonios y proclama el evangelio y las buenas noticias. ¿Por qué? Porque eso es lo que el discípulo ha visto que su maestro hace. Y por eso nosotros, nuestra tarea, nuestra gran comisión es no quedarnos con lo que tenemos, es ir y hacer más discípulos. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, todas estas características te van a perseguir. La clave está en pasar tiempo con Él, en que lo conozcas. No en que sepas datos o información acerca de Jesús, no en que sepas cuántas veces sanó a un ciego, no en la información. Es muy diferente cuando tienes la información de la persona a cuando lo conoces. Y para conocerlo, no hay atajos. No hay un camino rápido, no hay una forma sencilla. La forma en la que tú conoces a una persona es platicando con esa persona. La única forma en la que nosotros podemos conocer profundamente al Señor es pasando tiempo con Él. Voy a leerles un último versículo. Está en Filipenses 2, del 5 al 11. Y no sé dónde anda el Conris por ahí que me ayude con el piano, estaría muy bien. Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, todo esto es un resultado. Todas estas características que acabamos de estudiar. Y todo eso lo aprendemos de Jesús y lo vemos de Jesús porque Él ya lo hizo. Y vean lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Él fue obediente. Él obedeció a su Padre. Él tomó la forma de un siervo y se humilló. Y en el acto más grande de obediencia que cualquier persona puede imaginarse, dio su vida en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Para que al final toda rodilla se postre ante Él y toda lengua confiese su nombre. Y esta mañana quiero hacer dos invitaciones. La primera es para aquellas personas que nunca han decidido rendirle su vida a Jesús. Es para aquellas personas que nunca han dicho: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero conocerte a ti.
Y esta mañana me gustaría invitarte a que te conviertas en un discípulo de Jesús. Y voy a pedirles a todos en el auditorio que cierren sus ojos un minuto, por favor. Y si esta mañana tú dices, yo quiero rendir mi vida a Jesús, yo quiero conocerlo, porque he escuchado muchas historias de Él y tengo la información, pero yo quiero conocerlo. Yo quiero que Jesús me llame amigo. Y si esa es la primera vez que tú vas a hacer esto, quiero pedirte que levantes tu mano ahí en tu lugar. Nadie te está viendo. Veo sus manos. Veo sus manos. Pueden bajar su mano. Y quiero pedirle primero a toda la iglesia y a estas personas que acaban de levantar su mano especialmente, que me acompañen en una oración repitiendo lo que yo voy a decir. Señor Jesús, esta tarde decido seguirte. Te declaro el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por todo mi pasado, Señor. Te pido que me laves y me conviertas en un discípulo. Amén. Y la segunda oración que quiero hacer o que me gustaría hacer es para todos los que ya tenemos tiempo viniendo a la iglesia y quizás has perdido poquito tu enfoque y tienes la etiqueta de cristiano, pero no estás siguiendo a Jesús. Y esta mañana me gustaría que pudiéramos rendirnos otra vez delante de Él y decirle: Señor, quiero seguirte. Quiero parecerme a ti, Jesús. Y si ese es tu caso, voy a invitarte a que te pongas de pie junto conmigo y oremos juntos esta mañana.